¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Aprendamos Medicina. Mi nombre es Aline López y el día de hoy vamos a hablar sobre la farmacocinética. Revisaremos cada uno de los procesos del sistema LADME y también hablaremos sobre las vías de administración de fármacos, sus características, rutas, ventajas, desventajas, indicaciones y contraindicaciones. ¿Qué es la farmacocinética? Es la rama de la farmacología que estudia los procesos que determinan el paso de los fármacos desde su sitio de depósito al interior del organismo y su distribución a los diferentes compartimentos corporales. Estudia la serie de los procesos biológicos que modifican las concentraciones plasmáticas, tisulares y excreción de los fármacos y sus metabolitos. La farmacocinética también se refiere al estudio de los mecanismos que se encargan del metabolismo y eliminación de los fármacos. ¿Y por qué metabolismo? Porque cuando hablo de metabolismo me refiero a reacciones químicas, a catabolismo y anabolismo. Con anabolismo me refiero a la síntesis y con catabolismo a degradación. En la primera se requiere de energía y en la segunda se libera energía. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque más adelante vamos a ver algo llamado biotransformación. ¿Y qué tiene que ver el metabolismo con la biotransformación? Pues en la biotransformación se llevan a cabo reacciones químicas con el fin de inactivar al fármaco y éste sea eliminado del cuerpo. Y también, por el contrario, la biotransformación puede hacer que el fármaco pase a su forma activa. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. En pocas palabras, y para que te acuerdes más fácil, la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y cuando hablamos de farmacocinética, estamos hablando del sistema LADME, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿A qué me refiero con liberación del fármaco? La liberación es la separación del principio activo de la forma farmacéutica. Esto tiene que ver con la vía de administración y la forma farmacéutica. Absorción es la transferencia del fármaco desde su sitio de depósito hasta el torrente sanguíneo. Se realiza a nivel de la mucosa gastrointestinal e hígado. Distribución. Una vez que el fármaco llegó a la circulación general, se distribuye por los diferentes tejidos. Metabolismo. Se refiere a las reacciones químicas con el fin de activar o inactivar al fármaco y finalmente la eliminación de los medicamentos o sus metabolitos. El principal órgano encargado de eliminar fármacos es el riñón, aunque también se lleva a cabo en el sistema biliar, intestino, pulmones, saliva, piel y leche materna. ¿Y por qué es importante la farmacocinética? Porque facilita el diseño de un régimen de dosificación y permite conocer la latencia, duración e intensidad de los efectos benéficos. Transferencia o translocación de fármacos. Para que los fármacos lleguen a su sitio de acción, primero deben atravesar las barreras fisiológicas que existen, por ejemplo, la membrana nuclear y citoplasma, e inclusive las barreras biológicas naturales, como la placenta, la barrera hematoencefálica y la barrera hematotesticular.
Existen diferentes mecanismos de transporte de los fármacos a través de membranas biológicas. Algunos de ellos son la difusión pasiva, que se va a dividir en paracelular, difusión simple y difusión facilitada. El transporte activo, que se divide en primario y secundario, la endocitosis, exocitosis y pinocitosis. Primero, debemos tener en cuenta que la membrana de nuestras células es una bicapa de lípidos anfipáticos. ¿Y a qué me refiero con anfipáticos? Pues que va a tener una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. La parte del centro será la parte hidrofóbica y la parte de los extremos, donde se encuentran la cabeza de los fosfolípidos, será la parte hidrofílica, que estará en contacto con el agua. La mayoría de los fármacos van a entrar por difusión pasiva. Esto significa que las moléculas penetran las membranas plasmáticas sin requerir ATP. Esto se logra debido a un gradiente de concentración que va de mayor a menor concentración, el área de superficie de la membrana expuesta al fármaco y el coeficiente de partición lípido-agua. Con esto último me refiero a que el fármaco debe ser liposoluble. Liposoluble es igual a no ionizado, y con no ionizado me refiero a que no tiene cargas, y al no tener cargas el fármaco entra más fácil a la célula. Y por el contrario, si un fármaco es hidrosoluble va a estar ionizado, o sea que tiene cargas, y es más difícil que atraviese la membrana lipídica. Por eso es importante el coeficiente lípido-agua. ¿Y de qué depende el coeficiente lípido-agua? Esto me lleva al siguiente punto: la influencia del pH en los fármacos ionizables. El coeficiente lípido-agua depende de el pH del fármaco y de el pKa. El pKa es el pH del medio al cual un fármaco se encuentra ionizado. Una manera de saber el grado de ionización de un fármaco es mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es logaritmo de la forma protonada sobre la forma no protonada igual a pKa menos pH. En términos generales, los fármacos ácidos en un medio con pH ácido, por ejemplo el jugo gástrico, se ionizan poco y son liposolubles, por lo que atraviesan fácilmente las membranas biológicas. Por el contrario, un fármaco alcalino en un medio ácido se ioniza, es hidrosoluble y no atraviesa las membranas biológicas. Atrapamiento iónico es el fenómeno en el que las moléculas se acumulan en un lado de la membrana que favorezca una mayor ionización. Entonces, un fármaco ácido se acumulará en el lado más básico de la membrana y viceversa. Un fármaco básico se acumulará en el lado más ácido. Entonces, ¿está mal que los fármacos se ionicen? No, porque se puede aprovechar el efecto del pH en los fármacos para alterar su excreción y limitar su paso por barreras biológicas. Ejemplo, supongamos que queremos acelerar la eliminación de la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Entonces, lo que hacemos es aumentar el pH urinario al administrar bicarbonato de sodio, ya que la orina alcalina favorece la eliminación de los fármacos ácidos. Otra utilidad de que los fármacos se ionicen a pH fisiológico
es en los antagonistas H1 de segunda generación, como la loratadina, ya que estas son moléculas más hidrosolubles, más ionizadas, y al estar así, es más difícil que atraviesen la barrera hematoencefálica y en consecuencia no hay efectos sedantes. Transporte de membrana mediado por transportador. Difusión facilitada. Está mediado por transportadores y un gradiente electroquímico, donde el soluto puede ser transportado al interior o al exterior de la célula. Un ejemplo es el transportador de cationes orgánicos, OC1, que facilita el transporte de tiamina y la metformina. Transporte activo. Se caracteriza por requerir energía, va en contra de un gradiente de concentración, es saturable, específico y hay competencia de moléculas por lugares de transporte. Se divide en primario y secundario. El primario se encuentran las proteínas ABC, proteínas de cassette de unión A-ATP. Está la bomba de sodio ATPasa, que es el blanco terapéutico de la digoxina. La digoxina es un fármaco usado en la insuficiencia cardíaca. Y el transporte activo secundario transporta dos o más solutos, usa ATP indirectamente y se divide en simporte y antiporte. Absorción, biodisponibilidad y vías de administración de fármacos. Primero, definamos algunos conceptos. Latencia. También es conocida como onset. La latencia es el tiempo que transcurre desde que se administra el fármaco hasta que se presenta el efecto terapéutico y coincide con la concentración mínima eficaz. Intensidad. Es la magnitud del efecto farmacológico y se relaciona con la concentración máxima alcanzada. Y pues la duración es el tiempo en el que persiste el efecto farmacológico. Absorción. Es la primera etapa farmacocinética. Es el paso del fármaco desde el sitio de depósito hasta el torrente sanguíneo. Para que pase esto, el fármaco primero debe estar liberado, lo que implica su desintegración y disolución. ¿Y de qué depende la velocidad de absorción? Depende de la irrigación de la zona, el grado de ionización, la liposolubilidad del fármaco y tamaño de la molécula y del área de absorción. La velocidad de absorción se puede expresar de dos formas, como constante de absorción y el tiempo de vida media de absorción. La absorción se puede determinar calculando la biodisponibilidad, F. ¿Y qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es la fracción de fármaco que alcanza su sitio de acción y se calcula a partir de la Cmax, Tmax y área bajo la curva. Pero, ¿por qué es importante conocer la biodisponibilidad de los fármacos? Para determinar la forma farmacéutica y la dosis óptima, con el fin de tener concentraciones plasmáticas del fármaco dentro de la ventana terapéutica. Ventana terapéutica. Es el rango de concentraciones que existe entre la concentración mínima efectiva y la concentración máxima tolerada. Vías de administración. Características,
Rutas, ventajas, desventajas, indicaciones y contraindicaciones. Visión general de las vías de administración. Las vías de administración se van a dividir en la enteral y la parenteral. La enteral se va a dividir en oral y rectal. A su vez, la oral se divide en tres. En la enteral oral sin deglución, la enteral oral con deglución y la sublingual. La parenteral se divide en transepitelial y superficial. La transepitelial se va a dividir en tres, en intravascular, de depósito y cavidad. La intravascular se divide en intravenosa, intraarterial y la intralinfática. La de depósito se divide en tres, intramuscular, subcutánea e intradérmica. Cavidad, algunas de ellas son la intraoftálmica, la intrapleural, la intraarticular, la intraneural y la intratorácica. Y las que son parenteral superficial, algunas de ellas son la vía ungueal, la cutánea, la vaginal, la uretral, nasal, óptica y la conjuntiva. No vamos a revisar cada una de ellas, pero sí las más comunes. Oral. Es la más común debido a su seguridad, conveniencia y eficacia. Es útil en pacientes conscientes. Contraindicaciones. Pacientes inconscientes, con vómito, problemas de deglución o irritación gástrica. Ventajas. Es indolora y se puede autoadministrar. Desventajas. No es útil en casos de urgencias y sufre metabolismo de primer paso. Y el efecto de primer paso es cuando el hígado inactiva gran parte del fármaco y por ende disminuye su biodisponibilidad. Sublingual. Se absorbe en la mucosa y venas sublinguales. Es llevado a la vena cava superior y corazón, evitando su paso por el hígado. Es útil en caso de urgencias y un ejemplo es la nitroglicerina, fármaco usado en la angina de pecho y emergencia hipertensiva. Está contraindicado en pacientes pediátricos, inconscientes o con vómito. Ventajas. Es indolora, económica y práctica. No experimenta metabolismo de primer paso. Desventajas. El sabor puede ser desagradable y su uso está limitado. Rectal. Se refiere al depósito del fármaco en la ampolla rectal. Puede actuar localmente o penetrar las venas hemorroidales, de ahí llegar a la vena cava inferior y ser conducido a la circulación sistémica. Y otra porción es conducida al hígado por la vena porta. Es útil en pacientes pediátricos, pacientes inconscientes y con problemas de deglución. Está contraindicada en pacientes con diarrea, oclusión intestinal, hemorroides y fisuras. Las ventajas es que va a evitar en un 50% el efecto de primer paso. Desventajas es incómoda y su efecto es tardío. Inyección parenteral. Se divide en intravenosa, intramuscular, subcutánea, intraarterial, intradérmica e intratecal. Primero veamos
La intravenosa. Se introduce la aguja sobre la vena formando un ángulo de 30 a 40 grados y se inyecta lentamente. Se realiza en las venas basílica, cefálica y cubital. Es útil cuando se requiere un efecto inmediato. No es adecuada en pacientes con problemas de coagulación. Ventajas. Produce un efecto inmediato, se puede ajustar la dosis al peso del paciente, no sufre metabolismo de primer paso, permite administrar volúmenes grandes por medio de infusiones intravenosas. Desventajas. Es dolorosa, requiere de personal capacitado, es costosa e incómoda y también es que una vez administrado el medicamento ya no se puede retirar del organismo y también hay riesgo de tromboflebitis. Intramuscular. Se introduce la aguja en un ángulo de 90 grados. Esta se realiza en el deltoides o en el vasto lateral o en el glúteo mayor. Es útil para fármacos de liberación lenta y prolongada, como la penicilina G-procaínica y algunos preparados hormonales. No es adecuada en pacientes con problemas de coagulación. No debe emplearse en zonas que tengan úlceras o cicatrices. Ventajas. Es de rápida absorción y permite la administración de volúmenes relativamente grandes, máximo 5 mililitros. También permite la administración de medicamentos irritantes, así como la combinación de medicamentos. No sufre efecto de primer paso. Desventajas. Pues que existe riesgo de dañar algún nervio, por ejemplo, al nervio ciático, y pues también puede haber tromboflebitis. Subcutánea. Se introduce la aguja en un ángulo de 45 grados. Es útil para soluciones y suspensiones acuosas y en implantación de dispositivos de depósito que inducen un efecto farmacológico durante semanas o meses, como lo son los anticonceptivos. Es la vía de elección para la insulina, fármaco usado en el tratamiento de la diabetes mellitus. No debe usarse para administrar volúmenes grandes, pues solo permite la administración de un volumen máximo de 2 mililitros. Intraarterial. Es útil para limitar el efecto del fármaco en un tejido u órgano, como en el tratamiento de tumores hepáticos, cáncer de cabeza y cuello. Intratecal. Esta se usa para producir efectos locales y rápidos, como lo es en la anestesia espinal. Absorción pulmonar. Ventajas. Pues la absorción es casi al instante, no hay efecto de primer paso y la ventaja también es que hay aplicación local del fármaco. Aplicación tópica. Se aplican sobre las mucosas como la conjuntiva, nasofaringe, orofaringe, vagina, colon, uretra y vejiga, con el fin de producir efectos locales. Ventaja. La vacunación de superficies de la mucosa genera inmunidad protectora. Piel. Absorción transdérmica. Se coloca un parche sobre la piel. Este debe ser altamente liposoluble. Las principales zonas en las que se colocan es en los glúteos, espalda, abdomen y la parte exterior y superior de los brazos. Y bueno, eso es todo, amigos. Si el video te gustó y te aportó valor, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu like. Nos vemos en el próximo video.